Controvertido. Controvertida. Esto es, ya. Como se nota que estoy en pasapalabra. ¡Ay, Dios, no! ¡Por favor! Mi Fausto recuerdo, me has hundido. Ya no sé ni qué decir. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, va. Vale. Estoy hundida. Bueno, No, va. mujer. A ver. Querida Gemma, ¿cómo estás? Pues otra vez más, nerviosa también. ¿Pero por qué? Pues porque no podíamos haber elegido un mito menos controvertido para empezar el tercer programa de la temporada. La verdad es que aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho melón por abrir y hay mucha violencia. Muchísima. También hay aventura, ¿eh? Ujú. Pero es verdad que la figura de Jasón va indefectiblemente unida a la de Medea, y es que Medea... Medea es una figura controvertida, como decíamos, Sí. pero es eso. Vamos a hablar también de las aventuras de Jasón, lo que nos va a llevar largo rato antes de que llegue a conocer a Medea, y no sabemos si vamos a tener que cortar el programa en algún momento para hacer dos partes, pero nosotras vamos a tirar hacia adelante. Sí, vamos a navegar, nos vamos a hacer a la mar y donde lleguemos. Porque para eso tenemos la nave Argo, ¿no? Por supuesto. No sin antes hacer una pequeña advertencia sobre esta violencia, porque vamos a tratar al final del programa o de los programas acerca de un tema bastante sensible, que es el parricidio, es decir, Jasón y Medea se van a casar, van a tener hijos, y Medea, por circunstancias que ya veremos, va a asesinar a esos hijos. Hablamos de parricidio, de violencia familiar, porque el término de violencia vicaria, que ahora circula en la sociedad cuando desgraciadamente hay casos en los que los hombres matan a la descendencia de las mujeres para infligirles el mayor daño psicológico posible, porque precisamente el término de violencia vicaria, según el gobierno de España, según la ONU, es un término que alude a un tipo de violencia de género. Y si me lo permites, quiero Claro que sí. profundizar en esto un poco. Sé que nuestras oyentes habituales están completamente concienciadas de esto y que no se van a sorprender de lo que hablamos aquí. Pero bueno, por si acaso hay algún nuevo oyente o alguna nueva oyente, pues que sepa del palo que vamos, ¿no? Y lo quiero hacer a través de una anécdota que me ha pasado recientemente, y es que, no sé si te lo he contado, pero he decidido empezar a entrenar en las artes marciales. Gemma, eres una caja, no de Pandora, sino de sorpresas. No sé de dónde sacas el tiempo, pero cuéntame la anécdota, porque hace mucho que no nos cuentas ningún sueño, pues por lo menos... Es verdad, por lo menos una anécdota. Una ¿no? anécdota al menos. Y evidentemente yo sabía dónde me metía, que es un mundo muy masculino y muy reaccionario, al menos en el gimnasio al que estoy acudiendo. Y hay otra mujer en este gimnasio y somos las dos únicas mujeres en una clase en la que suelen rondar las 30 personas. Uh-huh. Entonces esta mujer lleva yendo más tiempo al gimnasio, conoce a los entrenadores, conoce a los compañeros y pues juega con ellos. Yo llevo yendo un mes y evidentemente pues hago lo que puedo. Total, resumiendo, el caso es que en este juego en el que empezaron a pelear antes del entrenamiento y demás, ella con otro par de chavales, el entrenador les llamó la atención a los chicos diciéndole que cuidado con pegar a las chicas porque estaban cometiendo violencia machista y podían denunciarla, o sea, ella podía denunciarles, etcétera, etcétera. Y no contento con decirlo una vez, insistió en ello varias veces. Yo en ese momento me callé. No te creo. Me callé porque, bueno, no tienes confianza sí, y claro. además siempre Uh-huh. tienes la sensación de que ¿para qué me voy a meter un fregado si nadie me va a escuchar o si me van a tomar por loca, ¿no? Pero evidentemente
una de las cosas en las que insistió este entrenador es que existe la palabra machismo, pero no existe nada para designar la violencia al contrario que ejercen las mujeres sobre los hombres. Y yo pensando, bueno, sí que existe. Claro que existe. Sí que existe, pero bueno, el caso es que llegué a mi casa y luego me sentí fatal por no haber dicho nada, sobre todo porque hay mucha gente muy joven en ese grupo de 30 personas que, claro, escuchan a su entrenador hablar de esa forma y el entrenador es el modelo, ¿no? Es la autoridad en ese momento. Y llegué a la conclusión de que quiero comprometerme a que en estos casos en los que este tipo de personas que no tienen una ideología sobre la que hayan reflexionado, sino que simplemente han absorbido por las redes sociales, por lo que escuchan en la calle, por los medios de comunicación en general, pues creo que es importante que reaccionemos también, y aunque sea con el mismo tipo de tono, ese comentario de pues sí que existe, se llama embrismo, pero sabes que si no lo conoces, pues a lo mejor es que eres privilegiado. Claro. Porque lo que quiero insistir, aparte de la necesidad de comprometernos en alzar la voz para que precisamente lo reaccionario no nos coma como nos está comiendo, pues que al final cuando uno no necesita terminología específica o no la reconoce, no la recuerda, es porque es un privilegiado. Desde luego, sí. Claro, o sea, no necesita ninguna terminología para denunciar un tipo de violencia dirigido al colectivo al que perteneces, que se ejerce y se ha ejercido durante siglos para justificar y sostener un sistema y una sociedad. Entonces, pues simplemente quería decir esas dos cosas, que es importante que alcemos la voz ante las injusticias y que más que nada estoy utilizando esto para comprometerme yo misma y que hablamos de violencia, de parricidio, de violencia familiar y no de violencia vicaria, porque es un término específico, la violencia vicaria, unido a la violencia de género. Y con todo esto, también, pues antes de meternos en la historia de Medea y Jasón, pues que quede clarísimo que en Diálogo con las Diosas condenamos cualquier tipo de violencia. Cualquier tipo. Y que el análisis que hagamos, ya sea en este programa, porque hemos conseguido hacerlo del tirón y no va a ser demasiado cargante, quiero decir, o en el siguiente, el análisis que hagamos no va a ser en ningún caso una justificación de esa violencia, sino una manera de intentar comprender los mecanismos sociales que llevan a las personas, sean hombres o mujeres, a realizar ese tipo de actos atroces. Y con todo esto... Qué bien dicho, Gemma. Muchas gracias por este alegato y por esta explicación que efectivamente es necesaria. Y el siguiente paso es que tu monitor de gimnasio se suscriba a Diálogo con las Diosas y a lo mejor pues aprende algo, ¿no? Ojalá. Pero vamos a responder lo que hemos venido a responder hoy. ¿Quién es Jasón? ¿Cómo conoció a Medea? ¿Y por qué su historia de amor acabó en tragedia? Pues vamos a presentar primero al personaje, pues uno de los héroes más importantes de la mitología clásica. De hecho, la leyenda, el mito de Jasón y de los argonautas es incluso anterior al del propio Odiseo, porque en la Odisea se hace mención al viaje de Jasón y sus argonautas, o sea que es un héroe muy principal, y como todos los héroes vinculado a una ciudad, a una región muy concreta, ¿no? Jasón es hijo del rey Esón, que es el rey de Iolco. Su madre es Alcímeda y tiene un tiastro, ¿no? Que es Pelias, que va a tener un protagonismo importante. Y tan importante, porque de alguna manera o de otra va a ser Pelias quien acabe en el trono de Iolco, a pesar de que Esón es el rey legítimo, ¿no? Unas tradiciones dicen que es Pelias quien despoja al padre de Jasón del trono y él se hace con él. O otras tradiciones dicen que es el propio Esón quien le cede el trono a Pelias, pues
porque está cansado, viejito y demás, y Jasón, que es un jovencito, pues acaba siendo llevado con Quirón para que sea este quien lo eduque y quien lo críe durante 5 años. Sí, esto lo vamos a ver en la vida de otros héroes. Quirón es el gran educador de los héroes y Jasón, pues, el primero de ellos. Que, por cierto, Quirón es un centauro. El centauro Quirón. Bueno, qué sabio Quirón. Es uno de esos centauros sabios y ya hablaremos de Quirón, pero queda ya esta primera mención. Él también es el educador de nuestro primer héroe, de Jasón. Así es. Y después de estos 5 años en los que Quirón educa a Jasón, pues Jasón decidirá regresar a Iolco para reclamar su trono. Y lo va a hacer de una manera, va a llegar a Iolco de una manera bastante extravagante, sí. Porque después de estar viviendo 5 años en un bosque con un centauro, pues las cosas de la moda y la estética pues no se controlan demasiado, ¿no? Entonces va a llegar con una piel de pantera cubriéndole el cuerpo, un solo zapato, en fin... Os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, muy extravagante, muy de buen salvaje, ¿verdad? Pero muy inquietante para Pelias, porque él había recibido un oráculo según el cual tendría que cuidarse muy mucho de aquel hombre que llegase ante él con una sola sandalia. La cosa es que Jasón la había perdido pues, en un río de cualquier manera, pero claro, su tío se pone en guardia, ¿no? Y se previene contra él porque intuye que efectivamente le va a desalojar del trono que, digamos, le pertenecía. Claro, además, cuando Jasón aparece en Iolco lo hace en un momento en el que están celebrando un sacrificio a los dioses, toda la plaza abarrotada. Y evidentemente, después de 5 años, pues en esas edades uno pega el estirón y está irreconocible, ¿no? Y claro, Pelias no reconoce al que es su sobrino y decide echarlo de la plaza y bueno, Jasón se va a la casa que era de su padre durante otros 5 o 6 días hasta que ella pues decide volver a acercarse a Pelias y establecer pues ese intercambio de oye, mira que yo vengo aquí porque soy quien soy y este trono es mío y me lo tienes que dar, y Pelias pues efectivamente primero no va a estar dispuesto a darle el trono y segundo, como bien dices, se va a cuidar bien de él gracias a esa profecía que tenía. Y aquí ya entra con toda coherencia la típica misión imposible a la que tienen que enfrentarse todos los héroes. Claro, es un rito de paso muy fundamental que va a ser encomendado justamente por Pelias. ¿Qué le pide Pelias a Jasón? Pues Pelias le va con la... Me lo has pegado. Te lo he pegado claramente. Pelias le va a pedir una cosita muy fácil, como bien dices, que es recuperar el vellocino de oro. ¿Dónde estaba el vellocino? Pues... El vellocino... Bueno... Joder, con el vellocino. Entre eso y que me doy cuenta de que llevo toda la vida escribiéndolo con B, como una tonta... Porque te suena a bello. Pero debe ser bello. Es bello, pero el otro bello. Iba a decir vello púbico. Ay, no sé qué me pasa, estoy ida. Ya está, venga. En fin, el vellocino está evidentemente en otro reino muy alejado para el que va a tener que hacer un gran viaje del que ahora hablamos, pero es que el propio vellocino también hizo un gran viaje del que también nos vas a contar algo, pero es eso, el vellocino está en el reino de Etes, en Cólquide, que es... digamos, lo que actualmente sería el norte de Armenia. Bueno, Gemma, es que has empleado el verbo correcto, recuperar el vellocino, porque se entendía que este talismán era realmente propiedad, si se me permite, del mundo heleno, porque este vellocino se apareció concretamente en la región de Beocia, y vamos a contar estos antecedentes que yo creo que son interesantes. En Beocia, donde reinaba Atamante, junto con Néfele. Y de esto también hemos hablado en algún programa anterior, sí. Pero vamos a recordarlo.
Atamante, rey de Beocia y casada con Néfele, tiene 2 hijos con ella, que son Frixo y Ele. Y sucedió, pues como suele suceder en la vida misma, que Atamante repudió a Néfele y decidió casarse con una señora más joven llamada Ino, que va a ejercer el típico papel de madrastra, porque Ino veía en los hijos que había tenido Atamante previamente pues como una especie de rivales para sus propios hijos, ¿no? En estos asuntos de herencia, de sucesión y demás. De tal manera que Ino empezó a intentar deshacerse de aquellas 2 criaturas, y para ello sobornó a los adivinos de la región, tostó. A ver, estas cosas que voy a contar son como anécdotas que luego van a cobrar más sentido, para que no os desesperéis. Tostó todos los granos de trigo que habrían de sembrarse en la siguiente temporada, de tal forma que cuando se sembró el trigo y no germinó, pues los adivinos, previamente aleccionados, dijeron que la culpa de todo la tenían aquellas 2 criaturas, Frixo y Ele, que habían atraído la cólera divina y que por lo tanto era necesario sacrificarlos. Y tenemos aquí el tema del sacrificio de los menores, ¿no? Y justo en el momento en que iban a ser sacrificados, Néfele, la madre de aquellas criaturas, pide a los dioses que salven a sus hijos de alguna manera, y es entonces cuando un enorme carnero con el vellón de oro, volador, llega hasta el lugar donde están aquellas criaturas. Ellas suben sobre sus lomos y entonces el carnero sale volando bien lejos, hasta llegar a la Cólquide. Bueno, el viaje es accidentado. Lamentablemente, sí. ¿Qué pasa con Ele en concreto, no? Pues que Ele se resbala del carnero y cae al mar, al que hoy conocemos como el Helesponto. O mar de Mármara. Pero Frixo sí consigue llegar hasta la Cólquide. Allí el rey Eetes lo recibe hospitalariamente y además le concede la mano de su hija Calcíope. Frixo queda ya, digamos, vinculado a la Cólquide y el carnero es sacrificado, que es lo que se tiene que hacer con todo don que envían los dioses, devolverlo a los dioses. Que ya sabéis. Hay que tomar buena nota de esto. Y la piel de ese carnero, ese vellón, pues es custodiado celosamente por un dragón que se llama Ladón, allá en la Cólquide, mientras el carnero es catasterizado, recordamos esta palabra, es decir, convertido en una constelación que es Aries, efectivamente. El carnero es una constelación que brilla no demasiado porque no tiene, claro, el carnero su vellón, que ha quedado como talismán de la Cólquide, y que es una constelación que aparece pues, en el tiempo de la siembra, que por eso os he contado todo el rollo de los granos de trigo y todas estas cosas. Qué bien hilado estaba todo en la antigüedad, ¿eh? Todo de una coherencia maravillosa. Esto es algo absolutamente excepcional. Entonces, este es el talismán. Repetimos mucho la palabra porque, claro, es un don muy preciado. El talismán que va a tener que ir a rescatar Jasón al lugar al que llegó el vellocino. Y para ir a buscar al vellocino y cruzar todo ese mar, pues evidentemente Jasón va a necesitar una nave, que va a ser la nave Argo. Qué buen nombre también, Argo, rápido. Efectivamente. Aunque la travesía va a durar lo suyo. Pero en principio es una nave muy veloz. Cosas de la época. Una nave muy veloz. Y que su nombre no solo es que signifique rápido, sino que también está relacionado con el propio Frixo, porque Argo, que es quien construye la nave, es hijo de Frixo. Y de hecho acompañará también a Jasón en su aventura, junto con otros muchos héroes y heroínas que van variando de una tradición a otra, pero podemos destacar a unos cuantos que siempre coinciden en la expedición y que por tanto son conocidos como los argonautas. Los 50 argonautas. Evidentemente no vamos a hacer la nómina entera, pero como bien dice Gemma,
pues habrá que nombrar alguno especialmente señalado. La verdad es que Jasón se dio cuenta de que necesitaba pues una tripulación versada en diferentes artes, en diferentes habilidades, y justamente todos ellos destacan pues por ser expertos en diversos aspectos. Por ejemplo, Orfeo. Claro. Fue uno de los argonautas. Y quizás penséis, ¿y para qué hace falta un cantor, ¿no? en la tripulación? Pues porque no es cualquier cantor. Hombre. Aparte de que siempre da alegría una buena canción. Orfeo, no sé si lo vimos en un programa, pero sí en nuestro reel sobre la mitología del rock. Exacto. Vimos que con su música era capaz de dormir a las bestias más feroces del inframundo. Pues en un momento determinado, ya lo vamos a contar, va a tener una intervención absolutamente fundamental. O Castor y Pollux, los dioscuros. En un momento determinado también Pollux tendrá que combatir contra un gigante muy poco hospitalario y, por supuesto, lo va a vencer porque Pollux era experto en boxeo. Bueno... Nada, y bailar, nada. También les acompañará Atalanta, una de las grandes heroínas de la mitología griega, gran arquera, prácticamente igual a Artemis, que algunas tradiciones dicen que bueno, no les llegó a acompañar al final porque Jasón dijo que como iban a tener a una mujer tan bella en la nave, ¿no? Y eso iba a ser muy problemático, pero hay otras tradiciones que sí la incluyen en esta expedición y para quienes su intervención es muy importante. Otro imprescindible es Heracles, Hércules, aunque no va a completar todo el trayecto como vamos a ver a continuación. Y están también los Boreadas, los hijos del viento del norte, Calais y Cetes, que con sus alas pues también van a intervenir de manera decisiva. Tienen un piloto estupendo que se llama Tifis. También es interesante remarcar que en esta expedición se embarcarán los padres de la segunda generación de héroes, es decir, irá Telamón, el padre de Áyax, irá Peleo, el padre de Aquiles, en fin, así hasta 50 argonautas. Y también es importante comentar que la diosa Atenea, siempre protectora de héroes, en un momento determinado incluso se va a ofrecer a Jasón para participar en la expedición. Él tampoco aspira tanto, pero desde luego Atenea va a supervisar los trabajos de construcción de la nave y otorgará un mascarón de proa muy especial, capaz de profetizar. Bueno, no solamente de hablar, sino de profetizar, que también tendrá una importancia, sobre todo en el viaje de regreso, como veremos. Pero de momento pues nos vamos a embarcar en esta nave Argo y vamos a hacer una navegación de cabotaje, que es como navegaban en la antigüedad, porque recordamos que tenían mucho miedo los antiguos de llegar al final del río Océano y caerse en un vacío. Por lo tanto, toda la navegación es de cabotaje. Bueno, los antiguos y ahora, por desgracia, mucha gente que cree en el terraplanismo. Caramba, siempre de rabiosa actualidad estamos, ¿eh? Pues sí. Ellos temían esta circunstancia y por lo tanto pues van haciendo escalas en diferentes lugares que, bueno, pues que darán mucho juego a la narración épica, claro. Por ejemplo, en un momento ya muy previo a lanzarse a la mar, van a parar en una isla rara, la isla de Lemnos, porque solo hay chicas, solo hay mujeres. ¿Por qué solo hay mujeres allí en Lemnos, Gemma? Por lo que suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Cuando no prestas culto a los dioses sueles recibir un castigo, y en el caso de las mujeres de Lemnos fue no rendir culto debidamente a Afrodita. Así que Afrodita, enfadada, les envía su castigo, que es oler muy mal. ¿A ellas? A ellas. Y entonces ellos... Y entonces, claro, sus maridos, los hombres, dejan de acercarse a estas mujeres a pesar de tener relaciones matrimoniales y demás, porque realmente emiten un olor nauseabundo. ¿Y qué ocurre cuando estos hombres dejan de tener sus relaciones con sus mujeres? Pues que deciden, en vez de no tener más relaciones, pues irse a otro lugar a buscar esas relaciones. Viajan a Tracia,
Pasan allí su rato y cuando vuelven, evidentemente las mujeres están muy enfadadas y deciden cargárselos a todos. Bueno, ya empezamos con las violencias. En fin. Ya lo hemos visto también con Ino, Uh-huh. que también quería ejercer esa violencia sobre los infantes y bueno, vemos que en esta historia rebosa la violencia, desgraciadamente. Hay mucha violencia. Pero bueno, a Jasón y a sus argonautas, las fuentes la verdad es que no nos aclaran si ya se les había pasado el hedor. La cosa es que ellos se quedan en la isla de Lemnos durante varios meses. Lo mismo es que después de llevar un trayecto largo en el barco, ellos también olían un poco mal, ¿no? Eso es muy coherente, resulta muy coherente y seguro que el mito lo contemplaba. Pero lo único que sabemos es que Jasón se unió a la reina de todas estas mujeres, a Hipsípila, incluso tuvo descendencia con Hipsípila. Se demoraron varios meses. Bueno, Jasón aduce que esto le sirvió como de entrenamiento para lo que vendría después, pero bueno, ciertamente pues no deja de ser un episodio curioso, interesante. Uh-huh. Hay otros muchos, por ejemplo la isla de Cícico, también el momento en el país de los Bébrices, donde sucede este combate de boxeo entre Polus y el gigante Ámico, y también llegaremos a un punto en que Hércules, va a abandonar la expedición por unas circunstancias que además en las bellas artes sí que se han recreado en abundancia y que tiene que ver con su efebo, el efebo que le acompañaba, uh-huh. Hilas, un joven precioso que va a desaparecer justamente en una de estas escalas en la costa de Misia. Hilas va a dar con unas ninfas que lo van a ahogar en su río. Y entonces, pues, Hilas evidentemente va a perder la vida o va a ser asesinado y Hércules, pues, no va a estar muy contento con esto. Uh-huh. Va a abandonar la expedición porque tampoco quiere rendirse, sigue buscando a Hilas, uh-huh. que no va a aparecer evidentemente porque las ninfas de la fuente se lo han llevado y Hércules pues no está de humor y decide pues seguir buscando a su efebo. La verdad es que si Hércules hubiera permanecido en la expedición, seguramente hubiese opacado aún más el brillo de Jasón, y creo que los mitógrafos en este sentido son también pues muy, muy astutos. Hércules no llegará a la Cólquide. Cuando estamos a punto de llegar al destino, los argonautas se van a encontrar con el adivino Fineo, que les va a venir muy bien porque andan un poco perdidos, están ya cansados de la travesía y se van a encontrar con el adivino Fineo y le van a pedir que, bueno, pues que les ayude de alguna manera a llegar a su destino. Y Fineo pues les promete una profecía, pero a cambio de otra cosa. Y es que este pobre adivino estaba pasando un hambre terrorífica, habida cuenta de que está asediado por las arpías, que, como sabéis, pues se dedican a quitar la comida y si no a ensuciarla con sus excrementos, con lo cual el pobre Fineo pues a dieta eterna. Así que es un quid pro quo. Os ayudaré en vuestro viaje si me ayudáis con estas monstruas que me tienen completamente comida la moral, porque él no podía comer nada de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es donde intervienen los boreadas, los hijos de Bóreas, que con sus alas pues persiguen a las arpías. Recordamos que las arpías uh-huh. eran mujeres pájaro. Uh-huh. Entonces las persiguen y las amenazan de tal forma que ellas se comprometen a dejar en paz al pobre Fineo, y él pues les avisa de que ya están muy cerca de la Cólquide, que antes tendrán que pasar por las rocas azules, las Symplegades, las rocas que entrechocan. Obviamente esto es un, ¿cómo diría yo? Es un efecto óptico, uh-huh. ¿no? Son dos rocas que están localizadas perfectamente y que según uno se aproxima a ellas, pues ven como que se entrechocan. Pero bueno, el mito nos dice que Fineo les advierte de este hecho y que para pasar con seguridad que suelten una paloma. Y entonces cuando los argonautas llegan a este punto, hacen tal cual, sueltan una paloma que está a punto de justamente de atravesarlas, pero en el último momento las rocas chocan, le arrancan algunas plumas a la pobre paloma y entonces Jasón valora, ¿no?, qué significa esto, pero en fin, estaban ya deseosos de llegar, atraviesan por las rocas azules y efectivamente se chocan, pues aplastando un tanto
la popa de la nave. Pero sí, llegan ya a la Cólquide y las aventuras no acaban aquí. Porque el rey Eetes, el rey de la Cólquide, pues no le va a ceder a Jasón así como así el famoso vellocino. Todo pruebas que son dadas un poco por venderle la moto a Jasón, porque sí, Eetes le va a decir, sí, yo te doy el vellocino de oro, pero si consigues pasar estas pruebas. Pero en realidad todo el mundo sabe que Eetes no va a darle el vellocino de oro a Jasón por las buenas. Y si las pruebas son siempre una característica de la iniciación del héroe, pues Jasón va a ser un héroe muy iniciado, porque después del viaje vienen estas dos pruebas. Pero es que no va a estar solo. No va a estar solo porque queda alguien más pendiente de unirse a esta expedición de los argonautas. ¿Qué os podéis imaginar ya quién es por el tipo de introducción al programa que hemos hecho? Pero que como nos hemos enrollado tanto, vamos a tener que dejarlo aquí. Y vais a tener que esperar un poquito para saber cómo continúa esta aventura y esta historia. Pues continuará. No os lo perdáis, ¿eh? Gracias, Gemma. Gracias, Vale.